El Consejo de Intendentes aprobó por unanimidad esta iniciativa. Vamos a ver la información y después tenemos al Intendente de Florida, Guillermo López, como invitado. A ver. Nosotros terminamos de acordar con los intendentes un programa que se llama Oportunidad Laboral, que más o menos es un costo de unos 30 millones de dólares, 29-30 millones de dólares, que da el gobierno nacional en un convenio con las intendencias. Se llama Oportunidad Laboral y es un contrato a término para aquella persona que no tiene ninguna prestación ni pública privada, ni está de seguro de desempleo, ni tiene trabajo, para desempleados, desocupados, sin prestaciones, por 6 meses durante quincenas, para 15.000 uruguayos, de junio a noviembre. Van a ganar por 12 días de trabajo por mes, un poco más que la mitad de un salario mínimo, 12 días de trabajo por mes, y se va a instrumentar como contraparte con los gobiernos departamentales. Muy bien, bienvenido, Gracias por estar aquí con nosotros. Guillermo López, Intendente de Florida. Bueno, se habla de una decisión unánime, pero ¿fue realmente unánime? Al final sí, al final sí. Bien. El Congreso de Intendentes tiene esa característica de resolver hasta el día de hoy. Ayer fue una prueba más de resolver todo por consenso. Y bueno, sí, da más trabajo, lleva el convencimiento y el cruce de argumentos más tiempo. El argumento que manejaba algún gobierno departamental del Frente Amplio era evocar la suerte de un canje por un plato de comida, ¿no? ¿Cómo se rebatió ese concepto? ¿Cómo se entendió un poco que el espíritu era otra cosa? El espíritu, efectivamente, fuimos a cuál es el principal problema que estamos teniendo hoy luego de toda esta emergencia sanitaria, que esperemos que en algún momento logremos superar. Y va a ser una emergencia social y económica que sobre todo apunte a un deterioro claro del mercado laboral. Y allí estaba esta propuesta que llega del Poder Ejecutivo, es cierto, a instancia de un trabajo previo de varios intendentes del Partido Nacional, que reúne dos condiciones. Había allí un debate también en el Congreso de qué pasó con el fondo COVID asociado a los gobiernos departamentales. Claro. Y el esfuerzo que han hecho por el control y los sobrecostos que han habido para el control de la pandemia. Y bueno, la propuesta fue, no pasemos facturas hacia atrás, generemos la posibilidad de si hay parte de ese fondo para un problema que tenemos que atender próximamente, que es la falta de oportunidades de trabajo y empleo. Y ahí surge esta propuesta que viene también de una propuesta posterior a la crisis del 2002, del ministro Echegoyen en aquel momento, que Maldonado implementó y bueno, y el intendente Antía nos ponía del impacto, al día del impacto social que ha tenido y que se ha ido perfeccionando en Maldonado. Y allí recoge eso, también alguna experiencia del Uruguay Trabaja, claro, que creemos que es una herramienta que era mejorable y creo que de todas esas experiencias se nutre este proyecto de ley que atiende, creo, el principal problema que tendremos sobre la mesa. Ya lo tenemos y seguramente se agudice en los próximos meses. Sí. Cuéntenos, Intendente, cuál ha sido el criterio, algo hemos escuchado, por supuesto, pero para profundizar ahí. Para lograr que sea la medida lo más justa posible, uno advierte que obviamente hay niveles de desocupación muy distintos, departamento a departamento, que incluso hay niveles de ingreso, ¿no? Muy distintos, departamento a departamento. Entonces, ¿cuál es el criterio? Efectivamente, ahí la distribución de estas 15.000 beneficiarios o soluciones, incluso está pendiente la discusión ahora, se delegó en la comisión sectorial que integra el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de Intendentes a que laude, seguimos trabajando en el tema, pero creo que sí, vamos a tener que ir a ese tipo de indicadores. Población desocupada por departamento, sí, que hay que atender. Pero ahí, por ejemplo, desocupados, porque uno está claro que quien está recibiendo una prestación, como podría ser un seguro de paro parcial, no podría anotarse. Pero por ahí se anota a alguien que se dedica al trabajo informal. Por ejemplo. ¿Y eso sería justo? Bueno, de última es una herramienta que lo imposibilite conseguir el tiempo para recuperarlo de la informalidad. Y bueno, está bien, efectivamente, la medida, como decís vos, justicia es una palabra que va a ser muy difícil, va a reunir, pero sí que atender esas situaciones y entender que no pueden ser beneficiarios quienes estén haciendo usufructo de un seguro de desempleo, de alguna prestación de BPS,
y bueno, y que sí se priorice, que lo dice la ley a texto expreso o el proyecto de ley que se remite, las cuestiones más vulnerables, ¿no? Entonces allí también habrá trabajo por hacer. ¿Qué trabajos estamos hablando? Y trabajo que no ameriten ciertas especialidades que los gobiernos departamentales podemos llegar a implementar en territorio. Y ahí imaginamos limpieza de espacios públicos, construcciones de no mucha experiencia, como veredas o limpiezas, pintura, trabajo que sí, que en la realidad de todos los departamentos sabemos, y bueno, y tenemos la experiencia esta que le contaba de Maldonado, que lo ha podido experimentar, sobre todo a contraestación allí en Maldonado, donde el problema se agudiza. Claro. ¿Preguntas, panelistas? Sí, primero que me parece que hay que felicitar la iniciativa. Habíamos hablado aquí en el programa de todo el ruido que había generado. Sí. Bueno, por suerte eso ha quedado atrás y creo que realmente es una respuesta momentánea a una situación de emergencia. Sabemos que no es la creación de empleo genuino, pero hay mucha gente que está pasando mal y creo que es una muy buena iniciativa. Y los intendentes son los primeros que están allí en esa línea, escuchando todos esos reclamos, porque muchas veces se dice, no, bueno, pero las intendencias están para otras cosas, ¿no? No, también están para esto, los alcaldes, los intendentes, para estos asuntos. Me quedan algunas dudas. Por ejemplo, quienes reciben las canastas alimentarias del MIDES, esos 2.400 pesos, ¿van a poder también anotarse a esto? ¿O ahí ya hablamos de una prestación que se superpone? Y otra consulta, el presidente del PIT-CNT hablaba en estas últimas horas de la posibilidad de trabajar con el INEFOP para formar a estas personas en esos días en los cuales no están trabajando, para dar una herramienta más, ¿no? Más allá de esa experiencia laboral que ustedes van a dar, bueno, tienen allí a un público, a un grupo de beneficiarios ya identificados, con problemas. Tal vez sería una buena iniciativa dar algo más que estos jornales. Efectivamente, existen esas dos posibilidades, la capacitación en esa quincena que no está, o en la mitad del horario que le pueda quedar libre en el jornal que sí va a estar ocupado. De hecho, fue un planteo también del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que ha trabajado mucho también en esto, en el congreso de ayer, para complementar todo esto con esos servicios y esas capacitaciones que ya están sobre la mesa y bueno, incorporarlas al programa. Y efectivamente lo de las prestaciones también fue discutido y estamos entendiendo que ese tipo de prestaciones individuales, básicas a la alimentación, que serían 1.000 y algo de pesos, no se contrapone. No compitan con esta otra y no lo dejen fuera del sorteo eventualmente. Sí. Y otras prestaciones que tampoco lo descalifican serían a las familias, asignaciones familiares, que no son... O sea que en realidad estaríamos hablando de quienes no podrían anotarse, quienes están en seguro de paro. Exacto. ¿No? Con alguna pensión de enfermedad o algún seguro de enfermedad, alguna pensión, alguna jubilación. Perfecto. Y ahí para. Y ahí para. O sea que esto vendría a ser como una suerte de renta básica, tanto pedido, pero contra trabajo. Ah, pues renta básica, claro, contra un empleo. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué decías que no? Claro, porque la renta básica no claro. Es un trabajo. Es un trabajo. Es una No, me estoy refiriendo a esa, oportunidad laboral. La renta básica, erogación que tanto se le reclama al Estado. Claro, bueno, encuentra una fórmula la renta básica, con una aunque contraprestación. sea un grupo específico, no tiene contraprestación. Claro. No sé, pero por eso digo, es un gasto que hace el Estado, pero con la contraprestación del trabajo. Ahí va, exacto. Yo, un par de preguntas. ¿Las intendencias precisan esa mano de obra? Pero otra más le hago. Después, esto son 15.000 personas, ¿no? Son 15.000 personas que son más o menos el 4% de los pobres que hay en Uruguay. Es menos del 4%, 3 y pico por ciento de la totalidad de pobres. O sea, es una ayuda para algunos poquitos dentro de la globalidad del problema. Pero es una ayuda. Florida, por ejemplo. ¿Cuántas personas, solo Florida, ¿no? ¿Cuántas personas son pasibles de acceder a un trabajo de estos? Sí, miles. Y será una solución, esperemos la distribución, para cientos, efectivamente. Es una solución para un 4% del universo de personas que realmente tienen necesidades básicas insatisfechas. Es una aguja en un pajar. Es algo, ¿no? Es mejor que nada, pero es una aguja en un pajar.
Y la pregunta primera era, ¿necesitan esta mano de obra? ¿O esta mano de obra va a desplazar a otro? ¿O van a hacer cosas que no son útiles, que no sirven para nada? No, esos son los dos énfasis que hemos puesto nosotros como gobierno departamental, es que tenemos la responsabilidad de instrumentarlos. Y allí lo dice a texto expreso también el proyecto de ley, que haya un bien público común, no que sea una prestación, sino que sea un trabajo. Y para el trabajo tiene que haber un rendimiento. Tiene que haber algo que vea toda la sociedad. Lo que quiero decir es que la Intendencia ya hace ese trabajo con alguien. Lo hace siempre hace falta más. Siempre queda corto, ¿no? Siempre quedas corto. Están todo todas eso siempre superpobladas, las intendencias están tapadas de gente. Hay más de 300.000 funcionarios Ahora, públicos. Fernando, Sobra gente en todas las intendencias. Te invitamos a participar un día en Florida, a recorrer y vas a ver que hay actividad mucha por hacer. ¿Y no hay personal en cuarentena, por ejemplo, con toda esta También, situación pero más sanitaria? allá de Sobra lo el transitorio, trabajo siempre podemos estar mejor, siempre sobra podemos mejorar y además no perdamos el eje. La posibilidad y la oportunidad de trabajo y todavía Eso es sí. una aguja en un pajar, sí, y los gobiernos departamentales los veníamos manejando desde el verano, cuando recién asumimos que era un problema que no teníamos pensado y que tendremos que abordar en comunión con el gobierno nacional, en sinergia y apostando. Entonces, pudimos llegar a eso y el texto también prevé que podemos complementar los gobiernos departamentales con los recursos que podamos conseguir. Y allí nosotros en Florida iniciamos un proceso de diálogo con los otros partidos políticos a ver si todos tenemos la voluntad de hacer crecer este programa y otros de contención social directa para este invierno para poder complementar con recursos extra presupuestales de un presupuesto que incluso todavía estamos diseñando porque estamos en los tiempos constitucionales del presupuesto quinquenal, ¿no? Bien, A mí Alfredo. me parece bárbaro la iniciativa, evidentemente creo que se queda corta, ¿tá? Pero algunos, los que plantean es un plato de comida por trabajo, me parece un disparate, sáquense en el balde, muchos, porque no tiene nada que ver No tiene nada lo que que se ver. plantea con eso. Si no, no y lo que estaríamos plantean de que son acuerdo. muchos funcionarios públicos, también, Pero porque antes sí era- es cierto que se escuchó algún comentario al Sí, no, respecto. por supuesto, digo, pero era totalmente dogmático, me parece, ¿no? Y equivocado, porque aparte la propia Intendencia de Montevideo lo ha hecho muchas veces con el barrido otoñal, etcétera, etcétera, o sea que estaban diciendo cualquier cosa. Como también la otra, que bajen el costo del Estado, muchos funcionarios públicos que escucho a mi izquierda, dice, sobran funcionarios públicos. Siempre. Para él siempre sobra. Obvio. Hay uno, intendente, uno, ya sobra. Es bravísimo este muchacho. No, un intendente está La sierra... Tendría que haber menos la intendencia. motosierra gigante que tengo acá al costado. Tendría que haber menos ¿Puedo intendencia. hablar? No hacen falta ¿Puedo hablar? 19. Yo te escuché. Pero como me alude, Callate un poco. yo no lo aludo a usted. Sí, me aluda cada rato. No lo aludo. En Florida, según los cálculos, hay tres niveles de análisis. Que son 435, 415 o 397 los cargos que le van a tocar. Tú recién decías que son miles los que necesitarían. ¿No se quedó corto con esto el gobierno? Porque en realidad me parece que es una buena medida. La cantinela de 100. Perdón. Es una buena medida para Otra vez. incentivar a gente que hoy está pasando muy mal, es decir, y 15.000 en todo el país. Si ya me decís que en Florida se quedan cortos con esos cientos, en el resto ni hablemos, ¿no? Y no solamente cortos en la cantidad, sino en el tiempo, como bien decía, es una solución temporal. Ojalá tuviéramos todos los recursos como para poder generar las soluciones. Es como cuando le aumentaban 2 pesos a los jubilados. Sí, más o menos. Los 200 pesos, ¿de acuerdo? Pero, no sé. pero hay me un parece- aumento, me entonces parece ¿cómo hay que que Hay dar? 400.000 No sé, pobres, parece que no García. es lo mismo, ¿no? García, hay 400.000 pobres, de los cuales el 75% quedaron de las 3 administraciones del Frente Amplio. Y un Pero estamos hablando 25% de se sumó ahora. Gente hoy, pobres, gente que labura también es pobre. Estamos hablando de gente que está peor que los pobres porque está sin laburo, sin seguro de desempleo. Estamos hablando de gente que no tiene posibilidad ninguna hoy de ingreso, ¿tá? Porque se les acabó todo. Entonces, y a esa gente se lo que hay que ayudarlo. La crisis hoy hace que hay que ayudarlo. están haciendo? ¿Tá? Pero se quedan cortos, me Más, parece. tienen la posibilidad de ayudarse a sí mismos. Esto es una oportunidad. El que no cumple, el que no tenga el hábito determinado, lamentablemente tendrá que dejar el lugar al otro que tenga el hábito. Hola, soy monotributista del MIDES, me pone alguien aquí, abastecimiento de ventas. O sea, no estoy trabajando. ¿Puedo concursar por el empleo? En ese caso, veremos la promulgación de la ley y la instrumentación, pero entiendo Calificaría. que calificaría. Bien. Por acá. Sí, yo voy al igual que mis compañeros, a hablar de la iniciativa que es muy favorable en estos momentos, sobre todo, pero quisiera ir un poquito más, porque usted acaba de mencionar la palabra invierno y con la situación actual sanitaria, social y económica,
quizás estemos ingresando a un terreno muy, muy duro precisamente en los meses más complejos. Y estoy viendo, quizás como nunca, que esta línea de gobierno del Congreso de Intendentes está teniendo un papel bien protagónico en el diálogo nacional, en el diálogo directo con el Ejecutivo, aún en la oposición. Fíjense que el presidente de la República elige a 3 intendentes para dialogar con la oposición. Entonces, desde el punto de vista del Congreso como institución y regionalizando la situación, ¿qué otras iniciativas también, pensando en el invierno, se pueden estar manejando ahora? Bueno, en particular ahora hemos trabajado mucho en esta solución que, por suerte, desde el Fondo COVID se hace un esfuerzo por encima de lo que se venían haciendo y muy oportuno, porque los anuncios del Ministerio de Economía fueron hace poquito y bueno, llegamos justo a tiempo para que esta propuesta pueda incluirse como parte de la solución. Hacia adelante compartimos las experiencias, no hemos logrado llegar a un consenso o a una propuesta tan fuerte y tan integral como ha sido esta que venimos trabajando hace meses. Sí, por supuesto, compartimos experiencia, nos cruzamos, estamos todas las intendencias cerrando el diseño de los presupuestos quinquenales, todas estamos coincidiendo que estamos teniendo que reforzar los rubros asociados a las necesidades básicas, alimentación, abrigo, situación de calle. Allí también, en coordinación directa con los distintos ministerios y los programas que ya tienen funcionando, ¿no? Asociado, por ejemplo, MIDES, Ministerio de Salud Pública y demás. Como propuesta integral del Congreso, no estamos trabajando en un complemento a esto. Sí, esto como eje que nos da pie para que cada intendencia, en cada departamento podamos complementarlo. Y allí en Florida, de hecho, esto nos ha dado pie para en el diseño nuestro del presupuesto quinquenal tengamos un presupuesto del 2021 específico reforzando estos rubros. Me quedó pendiente un poco cómo se llega al cálculo de estos 12.500 pesos, porque si tenemos un salario mínimo nacional que está en los 17.000 y pico, ¿no? Casi 18, ¿por qué no haberle asegurado, sabemos que es un tema de recursos, ¿no? Pero ¿por qué no haberle asegurado ese piso de ingreso a estos trabajadores? Esto es una quincena. Sí, está bien. Sí, pero se supone que estamos hablando de personas que los otros 15 días no van a tener ningún ingreso. Bueno, desde la formalidad no, y veremos. Bueno, pero sí, partiendo de la base exacto, de que se le quiere dar una propuesta formal. La propuesta había que dimensionarla. La dimensión, ¿por qué 15.000? Sabemos que en realidad no atienden todas las necesidades. ¿Por qué 12.500? ¿Por qué? Todo eso obedece a lo que entendíamos los intendentes, que hemos cuantificado en el gasto de marzo a marzo asociado al COVID netamente como sobrecostos para atender la emergencia, y entendíamos que la propuesta de llevarle al fondo COVID era coherente desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí empiezan a generarse los dimensionados, ¿no? 15.000 soluciones a 12.500 pesos durante 6 meses. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Bueno, eso obedece. 12.500 también en cuanto a pesos. Si bien entendemos que lo del salario mínimo, al ser este argumento de una quincena, puede quedar medianamente argumentado, podemos compartirlo o no, pero hay una justificación, también obedece a que las retribuciones, no solamente del salario mínimo, sino las retribuciones de un funcionario municipal, grado 1, peón, tampoco puede quedar muy por debajo de esta oportunidad de trabajo, y ahí también había que compatibilizar, sobre todo con 19 realidades distintas en todo el país. Entonces allí hubo un intercambio, un trabajo que llegamos a entender que 12.500 pesos era coherente y pertinente. ¿Es por 2 meses? 6 meses. 6 meses. Estricto sorteo, ¿no? Estricto sorteo que se reglamentará en esta comisión sectorial, que definirá, ahí estamos viendo los detalles, si se centraliza la inscripción, si habilitamos, porque después también está la distribución dentro de cada departamento, están los municipios, están las localidades que no son municipios, entonces ahí se abre mucho trabajo. Que llegue la información a todos lados, ¿no? ¿Y ahí va a quedar a criterio de cada intendencia? Bueno, ya hoy estamos llegando, ya la ansiedad, hemos tenido esa devolución porque claramente es el principal problema y ya hay consultando cuándo comienza la inscripción y de qué manera son. Bien. Pregunté lo de los meses porque se había hablado de 25 millones de dólares. Esto es mucho más. Por 6 meses para 15.000 personas, 30.000 pesos. No, son 27, 28, depende, sí. No llega a 30. Pero 15.000 personas por 30.000 pesos en el mes. No son 15. ¿Qué 30.000 solamente 15.000 por 12.000. 30.000 todo el mes. 30.000 por mes. No, para hacer una quincena nada más. 15.000.
Por eso 15.000. hablábamos de Ahora conocer le el salario conseguimos la Después te calculadora. contestamos Ahora y te te calculamos. Ah, no, ahora Le entendí. preocupa el gasto del Estado, por eso. Intendente. ¿Y quería eso qué te saber. parecía poco? Son 30 millones de dólares. Imagínate, es la mitad. Intendente, Florida tiene el primer centro de referencia igual no COVID del entiendo. interior. ¿Es solo para la población de Florida? Está allí ubicado en el Prado Piedra Alta, en el principal paseo que nosotros tenemos, al lado de la Piedra Alta, orgullo floridense con la Declaratoria de la Independencia. Y efectivamente, viendo esta curva de contagio que no ha dejado de crecer, la infraestructura a veces sanitaria de los prestadores de salud, de nosotros mismos como presidentes del SECOED, la veíamos desbordada y allí generamos todas unas instalaciones logísticas para que las distintas prestaciones atendiendo esta emergencia COVID que estamos en esta instancia puedan allí cumplir con sus funciones, sobre todo hisopados, claramente, y seguimiento de los test. Ahora estamos en un plan de donación de plasma COVID con el Hemocentro, con, bueno, aquí estuvieron una tarde charlando al respecto y la verdad que ha sido una experiencia muy linda que estamos transitando. Próximamente la vacunación, ver la posibilidad de instalar allí, ahora cuando lleguen el 1,5 millones de dosis y se habilite la posibilidad de más vacunatorio, un vacunatorio en el Prado Piedra Alta, en el centro COVID, y también la campaña de la gripe, que tenemos esto Que en se paralelo. viene, sí, es ahora. Exacto. ¿Y cómo es porque el departamento suyo, al igual que el resto de prácticamente el país, no estamos según el índice Harvard en rojo, ¿cómo es el comportamiento individual? ¿Hay respeto por las ¿Hay libertad situación que se está responsable? viviendo? Hay libertad responsable. Sí, podría preguntarlo así también. Florida en los últimos meses ha tenido un comportamiento similar al que ha atravesado a lo largo y ancho del país. Pasamos de ser los mejores de la clase en algún momento, el año pasado cuando veníamos con 0 tenían casos y nada. fue lo Exacto, último. venían invictos, me acuerdo. Exacto, y de ahora estamos de los peorcitos de la clase, lamentablemente, intentando redoblar esfuerzos para que los cuidados personales y sobre todo comunitarios estén presentes. Nosotros tenemos la intendencia cerrada con todo lo que implica, estamos viendo la posibilidad de generar esa atención al contribuyente a distancia para que no se resientan tampoco los servicios, que los servicios básicos por supuesto no se han resentido, pero efectivamente, ¿qué observo en la comunidad? Y ha habido allí en Semana de Turismo, Semana Santa y la semana siguiente, una clara bajante en la movilidad que lamentablemente ahora detectamos como que volvió un descanso y bueno, y el mensaje tiene que ser claro, sigamos cuidándonos, que nos quedan varias semanas por delante hasta que la vacuna le gane el Y contagio. con esta pregunta mezclo los dos temas. ¿Y será que la decisión del reintegro a la presencialidad gradual de los más chiquitos genere un mensaje de relajación mayor o no? Y sí, los mensajes, yo escuchaba también en la previa a mi participación, que todas las opiniones son válidas. A la hora de tomar decisiones hay que tomarla y hay que hacerse responsable. Y eso creo que lo ha primado desde el presidente de la República, primeramente, siendo completamente transparente y bien asesorado desde el punto de vista científico. Después las decisiones le corresponden a quien le corresponde y tienen que hacerse cargo y responsable. ¿Qué son las señales? Pero qué señal más clara y contundente con esta pandemia tan generalizada de saber que tenemos casos positivos cercanos, de que tenemos casos que han transitado la internación y lamentablemente también conocemos casos que han tenido lamentablemente el fallecimiento. Por lo tanto, ahí están las consecuencias claras de no cuidarnos individualmente o cuidar a quienes estemos en contacto nosotros para, si somos virtualmente portadores, no contagiarlo. Sí, los mensajes a veces pueden ser confusos, pero creo que también, como bien decían y discutían, también hay varias perillas o varias variables que no sabemos las consecuencias adelante. Como intendente, ha intentado hacer, tal vez sí, y de verdad lo desconozco, por eso pregunto, campañas de información contundentes para toda la población, sí, llamando al cuidado o no? Constantemente, a la vuelta del verano, el mantenete en tu burbuja de una barra de jóvenes, incluso con gente con discapacidad auditiva que presentaban su sensibilidad a mantener tu burbuja allá el 15 de enero aproximadamente, luego en las fechas probables, sobre todo en Navidad y Año Nuevo también, y últimamente esto del centro COVID también.
todos nos apropiamos. Los que fueron positivos y donan su plasma ya están sabiendo de que el principal lugar que era para aglomerarse, para compartir, hoy está siendo para atender esta pandemia. Más allá de campañas publicitarias, por supuesto, que desde tanto de la Intendencia como desde los ECOED venimos activamente, más las campañas nacionales que también están corriendo. Y más allá de campañas, también medidas concretas. Recuerdo que Florida en algún momento tuvo controles sanitarios al ingreso del departamento, que era una novedad en su momento. Hay cosas que las intendencias pueden hacer que a veces son hasta más estrictas que lo que sucede a nivel de gobierno nacional. De hecho, sí, hemos hecho medidas porque también se ha delegado a los ECOED la potestad y la posibilidad de incrementar medidas en el territorio. Y efectivamente, los controles sanitarios de eso, nosotros, recuerdo, en una localidad la cerramos. En fin de diciembre allí, con la amenaza de Navidad, Año Nuevo y todo lo que eso implicaba en cuanto a reuniones familiares y cruce de burbuja, cerramos la localidad y le pedíamos los datos para hacerle el seguimiento. Es cierto, una localidad de 2.000 habitantes es viable. Sí, hoy está fuera de... Hoy está fuera de control. Imposible. ¿Y han planteado alguna exoneración, intendente, en lo que corresponde a la intendencia, por ejemplo, contribución inmobiliaria? Sí, en tributos comerciales, asociados a los tributos, lo que son tasas bromatológicas y demás, tenemos, que está corriendo aún, lo tomamos en enero, la exoneración de 6 meses hasta, y evaluable nuevamente, prorrogable, ¿no? De todas las tasas asociadas a los comercios, que son el principal rubro afectado allí en Florida, y a los emprendimientos comerciales que se instalen, la exoneración absoluta de los costos de los permisos y de todo. ¿Se ha instalado algún negocio? No han llegado pero sí generar el apoyo y en contacto directo con el centro comercial, la posibilidad de herramientas que ya tenemos vigente de seguirlas potenciando. No descartamos, por supuesto, seguir evaluando. Hoy estamos con la curva de contagios, con los temas de la oportunidad de empleo y con el plan de vacunación, intentando que siga creciendo. Intendente, muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento del programa de hoy. El agradecido soy yo. Vamos a hacer una pausa. Yo les recuerdo que la mejor calidad de